Bueno, el tema económico es lo central. Saber qué va a suceder, qué puede pasar enseguida. En 45 minutos se abren los mercados y cómo van a reaccionar ante, primero, que son las palabras de ayer, por lo menos de Milei, la expectativa que hay con las medidas que anuncie Caputo mañana. Bueno, se han dicho un montón de cosas, y bueno, la incertidumbre todavía sigue, pero vamos a tratar de que José Vargas nos ponga un poquito de luz a esta situación. José Vargas, que es titular de Evaluecom, y lo tenemos en línea, el economista, para charlar con él. Hola José, ¿cómo estás? Buen día, Evangelina y Antonio te saludan. Muy buenos días, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos, José. Bueno, ¿cómo analizás el discurso duro que dio Milei ayer? Algo que poco entendemos. Yo decía que era muy técnico, el 15 tal por ciento del PBI, el 15.000% inflación. ¿Podés bajarnos un poco ese lenguaje tan técnico y explicarnos un poquito de lo que dijo Milei ayer? Bueno, en realidad el presidente intentó de alguna forma poner en evidencia desde el punto de vista económico cuál es la herencia que recibe, tanto en lo que se refiere cuando habla del Producto Bruto a la actividad económica. Él mencionaba que hace muchos años que venimos con una actividad económica totalmente caída, él hablaba más de 10 años, eso es lo que hace referencia a un PBI que está prácticamente destruido, que el nivel de producción es malo, y por el otro lado con niveles de inflacionarios sumamente altos, muy cerca de lo que puede ser una hiper. Por ahí intentó ser más duro con los números, como para terminar de graficar la seria situación en la que recibe el gobierno. Bien. Y tan mal estamos que podemos llegar a tener 15.000% de inflación. O sea, yo la verdad que no me lo puedo imaginar. ¿Cómo sería un 15.000% de inflación? Bueno, en realidad sería un país totalmente devastado, explotado. Hay que recordar que cuando tuvimos las hiper, fines de la década del 80 o principios de la década del 90, teníamos 4.000% anual de inflación y había saqueo, una revuelta social muy grande. Es decir que 15.000% magnificó la situación tan difícil que hay en materia inflacionaria, que es cierto, y sobre todo intenta poner sobre la mesa el fogonazo inflacionario que se viene, que venimos insistiendo en que va a ser muy duro, los próximos 6 meses van a ser muy crudos en términos inflacionarios. Si medianamente todas las medidas que él piensa implementar las piensa hacer de golpe, entonces eso va a tener un impacto sumamente fuerte en el nivel de inflación. Y en las próximas horas vamos a tener una devaluación, ¿y de qué porcentaje podría ser? En principio se habla de que la devaluación sería prácticamente un 100%, es decir, estaríamos en base a lo que vienen mencionando por ahí incluso algunos que están dentro del gabinete, como Guillermo Franco, un dólar a 6.50 aproximadamente. Difícilmente se eliminen las cargas impositivas que tienen por ahí la compra de divisas. No se va a liberar el cepo aparentemente de la noche a la mañana, no creo que sea lo lógico. En principio se liberarían muchos precios de la economía si seguimos el lineamiento o el pensamiento de Milei, y en base a eso sabemos el impacto que puede tener liberar precio de combustible, liberar precio de medicina prepaga, tarifas. Ahora, esta devaluación del 100%, que la semana pasada la verdad que nos hablaban al respecto y nos parecía una locura, pero bueno, esta devaluación del 100% ¿va a implicar indefectiblemente que también se dispare el blue? No necesariamente, porque en Argentina tenemos muchos tipos de cambio y sabemos que en los últimos meses, con lo relacionado al comercio exterior, sobre todo las exportaciones, ya viene trabajando con un dólar cercano a 600, es decir que sería para otros sectores, básicamente, por ejemplo, los importadores, y evidentemente ahí es donde nos empieza a complicar a nosotros, porque se traslada a los precios de los bienes finales. Pero el blue se maneja por otra vía. Lo primero que hay que ver es si se liberan algunas regulaciones del mercado financiero, como para que todos los dólares financieros se empiecen a mover más libre, y a partir de ahí vamos a ver una volatilidad hasta que encuentren a lo mejor un punto de equilibrio. En eso también se va a mover el blue, pero habrá que ver si el blue tiene el movimiento que veníamos viendo antes de la primera vuelta, o un movimiento un poco más calmo.
Uh-huh. Ahora, José, en cuanto a esta situación, siempre se dijo que devaluar por devaluar no servía de nada porque rápidamente la inflación te comía todo. ¿Cómo combinar una cosa con la otra para que precisamente no pase eso? Es por ahí lo que calculo que están trabajando a contrarreloj, es decir, intentar lanzar un paquete de medidas que sea lo suficientemente contundente y claro para que el lineamiento vaya en esa sintonía, es decir, dar un mensaje de que automáticamente van a reducir fuerte el déficit fiscal, es decir, gasto público, de que van a eliminar subsidios, que implica también reducción del gasto. Por otro lado, también que van a liberar muchos precios de la economía porque están regulados o subsidiados por el Estado para intentar equilibrar las cuentas públicas, y sabe que todo eso va a ir teniendo impacto en el cortísimo plazo en los precios y a la vez devaluar, porque está claro que el comercio exterior hoy es chiquitito para la Argentina porque tenemos un dólar totalmente regulado, el que quiere importar no puede, el que quiere exportar tampoco porque el dólar es bajo. Entonces, bueno, aprovechando que se viene una temporada sumamente buena de todos los productos que Argentina exporta, evidentemente quieren aprovechar eso y a propósito también adelantar liquidaciones. Sí. Sí, no, quería saber si esto efectivamente se produce o es parte de las medidas que anuncien mañana. ¿Cómo terminará la República Argentina este 2023? ¿Qué inflación podríamos llegar a tener en diciembre y cuál sería la inflación anual, no? Bueno, la inflación de este año está prácticamente jugada ya a esta altura, porque sabemos que cualquier medida económica o medidas que empiecen a tomar a partir de mañana va a terminar teniendo un impacto ya más en el mes de enero del año que viene. Es decir, que este año 160, 180 podemos llegar a terminar, pero lo más complicado viene en los 6 meses siguientes. Es decir, cuando se anuncien medidas económicas que empiecen, por ejemplo, tuvimos en los últimos 15 días casi 30% de aumento de combustibles, que todavía no se termina de visualizar en los precios, que vienen con una inercia muy fuerte, pero bueno, a partir de la semana que viene o la última, vamos a tener más impacto del precio de los combustibles en alimentos, por ejemplo, sumado a que vienen las fiestas, es decir, es todo un combo que va a hacer que arranquemos el 2024 con una inflación sumamente elevada, pero mucho más de lo que por ahí quizás se espera. ¿Y cuál sería el promedio mensual? Porque dicen que por lo menos hasta abril, mayo, junio puede estar alta esa inflación. Sí, se habla de un piso del 30% a partir de enero del año que viene. Mensual. Si realmente se liberan todos los precios, como se mencionan que puede llegar a pasar. Por ahí también se dice que quizás el tema de las tarifas de servicios públicos sea gradual en 6, 7 meses y no sea de la noche a la mañana, pero bueno, veremos a partir de el día martes qué medidas anuncian y si las anuncian a todas también. Ahora, esto va a ser que, no sé cuál es tu opinión, José, pero esto podría llegar a ser que los gremios y los sindicatos empiecen a solicitar rápidamente reapertura de paritarias o negociación con una inflación del 30% mensual. Sí, porque además se va a dar en el primer trimestre del año que viene, cuando la mayoría de los sectores empiezan a renegociar sus salarios. También, insisto, habrá que ver la muñeca política que tenga, porque está claro que una inflación a esa velocidad licúa cualquier salario, cualquier jubilación, cualquier ahorro en pesos, y eso el gobierno también lo sabe. Por eso muchas veces la inflación tan alta a los gobiernos los termina beneficiando, porque le licúa deuda en pesos, le licúa jubilaciones, le licúa salarios. Por eso tampoco vemos que los gobiernos, cuando tienen inflación, tampoco se desesperan por bajarla. Claro. ¿Y qué va a pasar con el presupuesto? ¿Será modificado entonces? En principio, el gobierno trabajaría con el presupuesto que se aprobó el año pasado para y con las mismas pautas y niveles de gastos que se autorizaron para Sería como un ancla en el nivel de gastos, teniendo en cuenta la inflación de este año. El que había en su momento planteado Sergio Massa tenía muchos reacomodamientos en base a una inflación alta. Ahora la situación cambia, porque si se toma el presupuesto que se aprobó el año pasado, es con una inflación mucho más baja, y eso le acorta el margen de gasto también al gobierno actual.
José, yo sé que esto es tu trabajo, pero bueno, algún lineamiento, alguna pauta, qué contarle, qué decirle o qué aconsejarle a los mendocinos en estos días que quedan para terminar el año, teniendo en cuenta, bueno, esto que puede llegar a pasar, los anuncios que puedan llegar a hacer, aquel que tenga una platita, vienen las fiestas de fin de año y vienen las vacaciones. ¿Cuál sería la recomendación? Claro. ¿Qué hacer con el aguinaldo? ¿Qué hacer con el, claro? Bueno, un poco lo que ya venimos viendo, que muchas familias intentaron anticiparse, es decir, adelantar consumo. La mayoría y los que pueden adelantar consumo, sobre todo lo que tiene que ver con productos no perecederos. La mayoría adelanta consumo sabiendo que dentro de 2 semanas o de una va a valer, pero muchísimo más de lo que vale hoy. Y es una forma de ir ahorrando también. Mientras alguien pueda adelantar consumo en pesos, en lo que pueda, bienvenido sea. Aún sean con cuotas con intereses altísimos. Sí, dependiendo cuáles, porque hay cuotas que por ahí se van ajustando en base al contexto inflacionario, entonces a veces es peligroso, hay que tener cuidado. Hay que ver si uno puede ingresar todavía dentro de los programas estos del gobierno, ahora 6, ahora 12, que dicen que a lo mejor los eliminan, aprovechar esa alternativa. Tratar de no sobreendeudarse, tratar de no sacar préstamos, esperar que la situación por ahí esté un poco más clara en ese sentido, y quien pueda aprovechar algún beneficio personal con algún gasto, bienvenido sea, es decir, el que quiera irse unos días de vacaciones, bueno, que los aproveche también. ¿Qué te iba a decir? Y con respecto al tema de la tasa de interés, ¿qué puede llegar a pasar con alguna medida del Banco Central, los plazos fijos, los créditos, las tarjetas de crédito? Y ahí es un tema porque está claro que algún anuncio con respecto a las tarjetas, a las tasas de interés va a haber. Tenemos una tasa para depósitos que es sumamente elevada, es una locura tener tasas efectivas del 250% anual. Es decir, eso implica que nadie invierte, nadie produce, todos dejan la platita en el banco, pero así todo no sigue siendo buena por la inflación que tenemos. Yo calculo que la tasa de interés van a intentar tender a bajarla en los depósitos y por el otro lado van a intentar encarecer el endeudamiento. Así que ahí va a haber que tener cuidado. Pero lo bueno dentro de todo es que todo eso es anunciado. Así que uno, en la medida en que conoce con anticipación, puede empezar a partir de ahí a actuar de otra manera. No son medidas que se tomen de la noche a la mañana y sobre todo sobre deudas que ya están implementadas. Claro. José, ¿qué número te dio finalmente el índice de precios al consumidor, la inflación de noviembre en Mendoza y la canasta básica? La canasta básica superó los 400.000 pesos para una familia tipo y el IPC nos dio 14% para el mes de noviembre, con lo cual vuelve a estar por arriba de los 2 dígitos y dejando un arrastre para diciembre muy pero muy alto. ¿Y cuánto tenés ya en estos 11 días de diciembre más o menos? En estos 11 días ya estamos en el 15%, por todos los aumentos que se dieron los últimos días del mes de noviembre y que empezaron a impactar fuerte en el mes de diciembre, en 2 rubros, en el rubro de combustible, que fue uno muy alto, y después en el rubro de alimentos, donde vimos que en la mayoría de los supermercados el aumento promedio semanal estuvo en el orden del 30%. O sea que la inflación de diciembre va a superar largamente el 20%. Sí, es lo más probable, que tenga un piso, la de diciembre va a tener un piso del 20%, eso es prácticamente seguro. Un piso del 20%. Un piso, porque tenemos toda la inercia del mes anterior, más el impacto que empieza a tener las medidas que van a implementar seguramente esta semana el gobierno nacional. Claro. Bien. Bueno, José, ¿Qué decirte? Veremos cómo salimos de todo este embrollo y bueno, y poder afrontar esta situación y que pase rápido. Sí, que pase rápido, la verdad, porque es bastante complicado y no sé hasta a dónde se irá la pobreza y la indigencia con esta devaluación así machaza del 100%. Sí, un poco por ahí. El presidente ayer intentaba y hacía un esfuerzo para intentar dejar claro cuál era la herencia que recibía. Él mismo habló de una pobreza por arriba del 50%,
hablaba de Producto Bruto horrible, de inflación elevadísima, de endeudamientos imposibles de pagar. Pero bueno, también puso sobre la mesa, como dije recién, el hecho de que se vienen meses muy difíciles y lo viene anticipando. Sí. Es decir, que por eso hay que estar lo suficientemente preparados para lo que viene, que va a ser muy duro, pero bueno, esperemos que sea el inicio de algo que después mejore, es lo que todos esperamos. Esperemos que sí. Bien, José, te agradecemos muchísimo la charla, muy amable. Gracias, como siempre, buen día. Adiós. Buenos días. José Vargas, economista, titular de Valvecom.